Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y nos da muchísimo gusto recibir a la secretaria de Energía, Rocío Nale, aquí en este espacio nuevamente. Decíamos hace un momento, así entre la plática informal, decíamos, pues es el año de la energía y lo es, secretaria. Por un lado, pues está toda la tensión que hay en el mundo. Ahora mismo hay en Europa una tensión por los precios de los energéticos en el mundo. Eso no lo podíamos haber medido. Por el otro lado está la reforma eléctrica en la discusión pública y la intención del presidente de México de pasarla. Y luego está marcado así en el calendario la entrega de Dos Bocas para este año. En algún momento usted tendrá que hacerlo. Bienvenida nuevamente a Los Periodistas. Gracias. Gracias a ustedes y, como siempre, agradecerles el espacio y desearles a ustedes y a todos sus escuchas pues un feliz año, un año 2022, que sin duda yo tengo la certeza de que va a ser un buen año. Pasamos un 2020 y un 2021 bastante difícil, la humanidad, y creo que todos los indicadores pues nos muestran que en un 2022 será mejor. Sin duda yo tengo esa esperanza. Pues sí, ojalá que así sea, secretaria, pero hay muchos temas. Yo le empezaría preguntándole sobre un asunto que le concierne al mundo, pero que influye, que le concierne también a los mexicanos, y es lo que ha resuelto la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo del Mundo, la OPEP, y qué información puede proporcionar al auditorio sobre este tema, que sin duda tiene que ver con el bolsillo también de los mexicanos. Efectivamente, tal como lo mencionó Paz, este año es un año de la energía, por así decirle. La movilidad, o sea, la pandemia nos trajo un problema de salud, un problema de convivencia, o sea, nos cambió la vida a la humanidad. Pero la energía, los energéticos jugaron un papel primordial. No nos podemos imaginar los hospitales sin electricidad, por ejemplo. No nos podemos imaginar las casas o los hogares sin electricidad, o la oficina o los medios de comunicación sin el Zoom, sin la computadora que tenga electricidad para podernos comunicar. O sea, nos cambió la vida. Pero también los energéticos, como los combustibles, también sufrieron un cambio severo en el mundo, en lo que es transporte, comercialización, producción, y todos los países nos estamos acomodando. La OPEP jugó un papel muy importante, vamos a llamarlo como si fuera un regulador de los hidrocarburos. Me voy a abril del 2020, marzo del 2020, cuando veíamos que todo el mundo, pues estábamos encerrados, se estaba parando, y que había una producción muy alta de petróleo, que había muy altos inventarios, y el precio del petróleo empezó a bajar drásticamente, que llegó a unos niveles de menos de 0 pesos o de $0. La OPEP ahí dijo, a ver, nosotros somos los países productores, hay muy pocos países productores en el mundo de petróleo. Esta organización dijo, a ver, tenemos que controlar la producción, empezar a cerrar válvulas para, el petróleo es un recurso no renovable, para recuperar el precio y para empezar a revisar mes a mes. Y así se hizo. Los primeros 3 meses, que fue abril, mayo y junio del 2020, fueron meses donde la producción era muy baja a nivel mundial. Conforme se fue abriendo un poco y hubo más movilidad en el mundo, se empezó a abrir la válvula, por así decirlo, y se empezó a producir más petróleo. Cada mes tenemos una reunión. Hubo países que bajaron
2 millones de barriles. Por ejemplo, el propio Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos bajó casi 1,5 millones de barriles, que son los que producen más. Una vez que empieza la movilidad y que empieza la demanda, entonces se hace un acuerdo y se dice, a ver, ¿qué les parece si mes a mes empezamos a recuperar 400,000 barriles? Traíamos más o menos 100 millones de barriles por día de demanda y se bajó a unos niveles de 70, 72. Dice, empezamos a subir de 400,000 barriles y cada mes que sea la cuota mensual y cada mes vamos revisando. Entonces, cada mes se firmó un acuerdo, ese acuerdo se llevó hasta abril del 2021. México cumplió puntualmente con la cuota establecida. Ustedes recordarán que fue una negociación muy, muy difícil, que incluso paró la negociación a nivel mundial, pero que al final de cuentas fue una negociación muy positiva para México. En abril del 2021 hicimos la revisión, muy bien. Ahí en abril del 2021 dicen, bueno, vamos a llevar esto hasta diciembre del 2021. Firmamos y dijimos, muy bien, ha estado regulándose y nos llevamos. En el caso de México, nosotros en la negociación dijimos, a ver, nosotros no vamos a bajar, pero tampoco vamos a subir. Somos conscientes de que los países que bajaron un gran volumen tienen que ir recuperando su producción. Y en México no tenemos problema porque en México fijamos 1,753,000 barriles de crudo, de aceite. Esto es importante porque cuando se produce petróleo, se produce aceite y se produce condensados. Nosotros no tenemos problemas, ahorita traemos 1,680,000 barriles de crudo, traemos 100 y tantos de condensados, pero sin embargo, nosotros estamos dentro de la cuota. Posteriormente se revisó y cada mes tenemos estas revisiones, se ha ido recuperando la movilidad en el mundo, pues ya es mucha. De hecho, hoy nos topamos con otro tipo de problemas muy grandes. Por ejemplo, el transporte por buques marítimo está carísimo, ha aumentado casi el 600% de su valor por combustibles, porque la movilidad empezó muy fuerte y hay barcos que están completamente en Asia, que para moverlos a América nos está costando mucho dinero. O sea, hay otro tipo de problemas. Sin embargo, dentro de los hidrocarburos, dentro de los combustibles, sí cada mes se lleva esta medición y acabamos de tener el 4 de enero precisamente la reunión de la OPEP. La idea es justamente de la OPEP es empezar a controlar el precio de los combustibles, secretaria, porque sí se fueron al techo. De haber estado en el suelo, se fueron a un pico que no le hace bien a la economía del mundo, ¿es correcto? Bueno, sí, hoy, por ejemplo, cerramos en $74 el barril de la mezcla mexicana del petróleo. El Brent llegó casi a $80, está en $80, hoy cerró más o menos en eso. Y esto, por supuesto que impacta en las gasolinas. Eso por un lado, o sea, muchos dirían, oye, qué bueno que esté el precio alto, porque así nosotros que somos productores y que vendemos crudo, pues vamos a tener ganancias fuertes, sí, pero por el otro lado también importamos gasolinas y las gasolinas y el crudo pues va en paralelo, por así decirlo, el incremento. En México, el presidente López Obrador, y hoy lo mencionó en la mañanera, hemos implementado políticas públicas para que a través del IEPS, este impuesto que se hizo en el gobierno anterior, nosotros lo utilizamos para amortiguar, es decir, que sirva este impuesto como un subsidio que le damos a los contribuyentes. Si se quedara Hacienda con todo el IEPS, estaríamos con el precio de la gasolina muy alto. Entonces, Hacienda es amortigua o subsidia, vamos a llamarlo así,
el precio de la gasolina con el mismo IEPS. Por eso es que hemos mantenido el precio de la gasolina alrededor de 20.50 pesos el litro. Pero en Estados Unidos hace semanas estuvo a 26, 27 pesos el litro de gasolina. Esto también porque independientemente que ya hay la movilidad, hay países productores que también su política dijeron, bueno, vamos a una transición energética, bueno, cerramos tantos pozos. Hoy esos países, grandes países productores, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, llámese Brasil, están también empezando a reactivar sus pozos porque al no empezar a recuperar su producción, la que perdieron, pues también hay un bajo inventario en el mundo. Entonces es un balance que se hace muy interesante en la mesa de la OPEP, que se analiza, y pues a nosotros por indicaciones del presidente López Obrador es llevar esa mesa cuidando en todo momento la línea de México. La línea de México es cuánto producimos, cuánto necesitamos, hasta dónde podemos ir. También, pues si estamos en una organización de cooperación, cómo cooperamos, no es nada más todo para acá, sino cómo cooperamos. Y bueno, hasta ahorita creo que hemos ido caminando bastante bien. También el gas LPG, nada más que en la OPEP, nada más se ve hidrocarburos. Pero hoy en día, en el mundo, hay un problema muy grande con los precios del gas LPG, que se comporta de una manera distinta. El gas tiene 5 o 6 precios diferentes a nivel mundial, porque dependiendo de la zona de explotación es donde se comercializa. En Sudamérica tenemos un precio, en la costa este de Estados Unidos tenemos otro, en Rusia tenemos otro, en China tenemos otro. Entonces, también el precio del gas, pues en este momento en Europa es altísimo, le está costando mucho a la gente en invierno, calefacción, que lo hacen con gas y que son fríos muy fuertes. La producción, creo que Rusia está abasteciendo, que es el productor número 1 de gas en el mundo, está abasteciendo una parte de Europa y una parte de Asia. Entonces, es un tema de la energía. Este año es un gran tema que impacta directamente en el bolsillo de todos los mexicanos y de toda la humanidad. Dice el día de hoy en España, dice la prensa española, que va a alcanzar el segundo más alto precio en España. El precio de la luz va a alcanzar su segundo nivel más alto, lo cual nos lleva a la discusión que hemos tenido en México últimamente, que es pues, la urgencia de no depender de las compañías solamente y tener un Estado que participe más en el sector, sobre todo en este sector que es tan sensible, el sector eléctrico para las familias. Ahora mismo dice que está arriba de los 210 euros, un dato histórico, o sea, es casi 300. Ahora le voy a dar el dato, de un día a otro, 53% de aumento el recibo de la luz allá en España. Y en México, para garantizarnos esta autonomía y la presencia del Estado más fuerte y que no nos pase esto, que donde los dueños verdaderamente del sector son los privados, hay una discusión en la Cámara de Diputados, hay una discusión sobre la iniciativa eléctrica. Y esa es fundamental, secretaria, para este año. Por eso es el año de la energía. Así es. Efectivamente, tenemos la fortuna de tener 2 empresas del Estado muy grandes, una petrolera y una de electricidad, como es la CFE y como es Pemex. Y la reforma que presentó el presidente López Obrador ante el legislativo es una reforma pues precisamente para fortalecer a la CFE. En esta reforma, por mucho tiempo estuvimos viendo cómo se conformaban, y es una reforma donde coexiste lo público y lo privado. Se le deja a la CFE hasta como mínimo el 54% de la generación de electricidad y los privados un 46%. Esta
esta mezcla, vamos a llamarlo así, o esta plataforma de los dos, sirve muchísimo porque un sector privado no se hace del control de algo estratégico que pueda al ratito manejarlo como está manejándolo en España, que en España se quedaron sin control y que es un grupo de empresarios los que determinan porque ellos están de acuerdo al mercado y ellos deben de tener ganancias. Con la CFE, que tiene un servicio social y que además es una gran empresa porque produce electricidad a través de diferentes fuentes, como la hidroeléctrica, como la nuclear, como la geotermia, como gas, por supuesto, como la termo y como solar y eólica. Entonces, tenemos una empresa que hay que fortalecerla, que hay que asegurarnos que quede también una soberanía energética, y no es nada más por una ideología, es porque nos conviene. Y hoy, desgraciadamente, lo estamos viendo en el caso de España y de otros países. Entonces, es una gran responsabilidad y es un gran momento para que los legisladores de todos los partidos, de acuerdo a su análisis, podamos sacar esta reforma adelante, y hay que escucharlos. Podrán tener diferentes ideas o diferentes intereses, no sabemos, pero yo creo que pues el interés general, el interés común, pues es los 126 millones de mexicanos. Y no estamos, ni vamos a expropiar a nadie, ni vamos a correr a nadie, a ese 46% que equivale más o menos a la generación o a la demanda que tiene todo Argentina, ¿eh? O sea, en México somos muchos, somos 126, demandamos mucho, tenemos mucha industria a comparación de otros países. Entonces, el 54% y el 46% es un porcentaje que encontramos bastante bien, donde cabe, en el 46% caben los privados que ya están y que van a participar en un mercado pues verdaderamente equitativo y justo, porque hay contratos con la CFE anclados con muchos de estos privados, pues que son muy ventajosos y que nos cuesta muchísimo dinero a los mexicanos. Entonces sí, es un año pues muy importante para el sector de energía en México, y sin duda pues lo vamos a tener que resolver entre todos los mexicanos con todo el respeto y viendo pues lo mejor para el país, es lo que nos conviene. Claro. También es verdad, secretaria, también es verdad, por cierto, hablando de energía, ya se me fui momentáneamente porque hubo un apagón. Okay. Inmediatamente aparecí, llegó inmediatamente a Páez 2 veces al iniciar los periodistas el día de hoy. Sé que no es un tema que directamente le concierne a usted porque está la Comisión Federal de Electricidad, pero es finalmente el sector energía. Hay de pronto este tipo de situaciones que se presentan como ahorita que está lloviendo, pero quisiera ir un poco más allá. La posibilidad de que no sea aprobada la reforma propuesta por el presidente López Obrador es real, tanto porque no tiene la mayoría de votos en las 2 cámaras del Congreso. ¿Qué pasa si efectivamente no se logra la aprobación de esta propuesta presidencial y prevalecen las condiciones generadas por la reforma energética de Enrique Peña Nieto que benefician a privados y privados muy específicos? ¿Qué va a hacer la secretaría que usted encabeza, el gobierno en su conjunto? No, yo creo que hay que darle el tiempo que se requiera, porque sí hay condiciones de que esto se apruebe. Por eso decimos, primero, que la gente, porque esto no es una cosa de partidos, ni es una cosa de 500 personas o de 128 los senadores, no. Este es un tema de 126 millones de mexicanos. Y deben todos los mexicanos de conocer la propuesta. Sé que ya están haciendo foros, sé que van a opinar todos los que quieran opinar, y eso es muy bueno.
Claro. Pero también vamos a hacer que esto llegue a toda la gente y que los representantes, porque al final de cuentas, bueno, yo soy senadora con licencia, soy senadora de Veracruz, al final de cuentas, los representantes, esos somos representantes de un estado. No nada más nos mandatamos por lo que se diga en la cúpula. Este es un tema que nos va a beneficiar a todos los mexicanos y que al final de cuentas vamos a darle el tiempo para que todos los mexicanos opinen y saquemos esto con los representantes. A lo mejor no estamos acostumbrados, tú lo acabas de decir, ¿qué va a pasar? Porque si el partido 1 y el partido 2 y el partido 3 dicen que no, bueno, a esos partidos o a esos representantes, yo creo que todos los que llegaron, al menos los ¿no? Los que llegan por la vía uninominal, pues ellos llevan una representación de toda la gente que votó por ellos o que los llevó al escaño. Entonces, a esto también va a estar interesante, porque aquí vamos a involucrar a la población también. Caso distinto a lo como se hizo en el 2013, que en el 2013 fue que nadie se entere, sellen el Senado, pongan una barricada de acero y que pase, porque aquí están los partidos que van a definir. Yo creo que hoy están las condiciones muy óptimas para que todos opinemos. En eso estamos. El llamado es básicamente a decirles a los representantes, ustedes representan a la gente, deberían consultarle a la gente si quieren o no esta reforma, y a lo mejor ellos como representantes pudieran cambiar su opinión o no, pero bueno, tienen que aprender a oír ahí. Ahora, por el otro lado, la realidad es que pues sí son votos efectivos que permiten o no la aprobación de un proyecto tan importante como es este. El PRI ha dado como de 3 o 4 señales en el último tramo. El primero era, no, esa reforma no puede ser, y luego ahora ya hasta se declararon socialistas, bueno, no tanto, pero sí dijeron que son un partido ahora de izquierda. Pues tendría mucho sentido que ese partido de izquierda, que ahora es el PRI, votar a favor de la reforma. Digo, y esos son los votos que se necesitarían, ¿no, secretaria? Bueno, yo creo que ellos o algún otro partido pues tienen la sensibilidad de sus electores o del pueblo y lo tienen que ir midiendo. Eso yo espero. Aparte, el gobierno, pues estamos hablando con todos lo que sea necesario. Si tienen dudas, es hablar con todos. Y por eso les digo, les vamos a dar el tiempo necesario para que esto salga y salga bien. Eso es lo más importante, y que salga y salga bien. Secretaria. Entonces, sí, pues es todo un reto este año. A ver, pero si está hablando con todos, está hablando por ejemplo con FEMSA, la propietaria de los OXXO, a los que reiteradamente se refiere el presidente y que pagan pues una muy pequeña parte del consumo de energía, como muy diferente al que pagan pues por ejemplo, los propietarios de abarrotes. También con ellos hay interlocución, me refiero con el presidente del Consejo de Administración de FEMSA, Fernández. No, bueno, yo con él no he hablado, pero sí hemos hablado con varias asociaciones. Se les ha dicho, a ver, no puede haber un mercado eléctrico paralelo, no puede haber. No puede ser que tú hayas sacado un permiso de autoabasto para ti, para tu empresa, y termines comercializando. ¿A qué me refiero? Se han dado 239 permisos de autoabasto y hay 77,000 usuarios. Ese es un mercado paralelo que violatorio a la ley, que, a ver, tenemos que poner orden. Afortunadamente, llegamos nosotros en este momento, porque si no, esto hubiera colapsado, hubiera colapsado terrible. Hoy tendríamos unas tarifas imparables, la CFE se hubiera venido a pique de una manera más acelerada, de veras tendríamos otras condiciones sin tratar de ser alarmista. Casi como España. Casi como España. Yo quiero pensar
que íbamos, o sea, no quiero pensar, íbamos en el mismo camino, íbamos en el mismo rumbo. Entonces, afortunadamente, cambiamos el sentido, cambiamos el rumbo. Las condiciones de México son distintas porque aquí tenemos una empresa del Estado, tenemos condiciones, tenemos un gobierno federal que está apoyando a las empresas del sector de energía. Entonces, las condiciones son distintas, pero afortunadamente llegamos a cambiar el rumbo. Ahora viene... Sí, y Dos Bocas, que también me preguntaste, bueno. Es correcto. Sí, es un proyecto espléndido. Ustedes ya me dijeron que quieren venir y yo con muchísimo gusto los recibo cuando gusten, porque vale la pena que puedan ver la obra que se está ejecutando acá en Tabasco. Nosotros queremos terminar todo lo que es la obra civil, que es muy grande, el 2 de julio. Son más de 90,000 equipos entre válvulas, bombas y todo lo demás. Cada equipo se tiene que probar, se llaman pruebas y arranques, que efectivamente si va a mover un fluido, que si aguantó la temperatura, que si aguantó el flujo, que si fue el material correcto, que súbele, que bájale o que funcionó muy bien. Entonces se llaman pruebas y arranques, que yo las quiero hacer lo más rápido posible. En el término de procesos químicos, hay que darle tiempo, porque, por ejemplo, trabajan a presiones muy altas, a temperaturas arriba de 1500 grados centígrados. Entonces, los equipos, los materiales, se van calentando poco a poco para que no tengan un estrés mecánico. Entonces, cada equipo se le va dando su tiempo. Nosotros queremos darle el tiempo que se requiere, pero ojalá que podamos llevar las pruebas de arranque lo más pronto posible, 5 o 6 meses sería excelente, para meter el primer barril de crudo. El 2 de julio sí queremos empezar ya a producir vapor y agua, porque con eso se hacen las pruebas de arranques. Adentro de la refinería hay una planta de cogeneración de electricidad y de servicios auxiliares para generar el vapor y agua, y con ello empezar, se llama barrido de líneas, a barrer las líneas por dentro con vapor, así se llama. Entonces, todo un tema. El lunes, no se pierdan el video que hacemos cada semana. Llegó, secretaria. Tengo ahorita aquí en Dos Bocas, tengo ahorita 4 barcos estacionados. El barco más grande que llegó con unos módulos, son 6 módulos que llegan de Corea, son plantas químicas. Es la primera vez que se hace una maniobra así en Dos Bocas, que tuvo que entrar la plataforma muy pesada, muy grande. Entra al puerto, adentro del puerto gira prácticamente 90 grados y gira 180 grados, tiene que entrar en sentido contrario, y nos va a llevar casi 2 días bajar todos los módulos. Ese es el más grande, y tenemos otros 2 barcos con material también que hay que bajar. Hoy o mañana, creo, sale un barco grandísimo de la India que trae los 6 tambores de póker. Esos tienen un tiempo de entrega, llegan en 20 y tantos días. Entonces, traemos un movimiento grandísimo. Entonces, ver que esto está llegando a México, pues es una gran obra a nivel mundial, porque ahorita ninguna refinería va con el avance que nosotros llevamos aquí de ejecución acelerada. Y lo estamos haciendo los mexicanos. El 100% de los trabajadores que trabajan en Dos Bocas son mexicanos. Samsung trae 120 ingenieros coreanos, que son los que están de supervisión de sus paquetes, y Techin creo que trae 20, 30 ingenieros extranjeros que están con ellos en sus paquetes, pero todo lo demás, ICA tiene más de 950 ingenieros trabajando, todos son mexicanos. Los ingenieros de Pemex, todo el departamento de proyectos de Pemex está aquí. Ellos son el project manager, por así decirlo. Los ingenieros del IMP, que son los que están revisando
a ver la válvula, el motor, cumplen las especificaciones, la Secretaría de Energía, que somos los que estamos pues en la conducción, cuánto llevamos, los precios, que eso es algo, si hoy quisiera yo hacer esta refinería costaría más del doble, el acero subió 400%, nosotros afortunadamente los equipos críticos y las placas de acero grandes las compramos antes de pandemia, se nos está impactando un poquito en lo que son las tuberías, que esas son las que apenas se están comprando, el transporte marítimo. Entonces, estamos todos los días, pero es una gran obra que yo creo que cuando ustedes lo vean van a decir, sí, ya lo entendimos. Yo estoy muy contenta y pues vamos a entregarlo este año. ¿Sí? Creo que ese es tu micrófono. Sí, decía yo, es la primera refinería construida después de 40 años y se va a entregar este mismo año. ¿Garantizadísimo, secretaria? Sí, este año se tiene que entregar, así es. Sí, así es. Y mira, es muy importante, qué bueno que me lo preguntas, Álvaro. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos a hacer la refinería? Sí. Dijeron, no hay dónde. Después dijeron, se inunda, no se va a poder, no cuesta eso, no tenemos la capacidad, no va a haber soldadores. Han dicho los opositores a todo que no se puede. Y nosotros, los ingenieros, los que sí queremos, decimos sí se puede. Ya ha sido un reto que vamos a llamar hasta de resiliencia, porque decimos, a ver, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo todo el mundo está diciendo, wow, qué bárbaros, cómo va Pemex con 2 bocas? O sea, estuvimos en agosto en Corea y cuando llegamos a varios talleres había módulos de Exxon, módulos de Chevron, módulos de Saudi Aramco, módulos de grandes petroleras que mandaron a hacer módulos de sus plantas, ya sea que estén reconfigurando o haciendo refinerías nuevas. Nos llamó la atención una de Nigeria que ha tardado 10 años, esa refinería que es muy grande, porque se ha suspendido 3 veces. Entonces nos dicen, oigan, no nos había tocado una refinería con este ritmo. Qué bárbaro, lo está logrando Pemex. Hablan de Pemex, o sea, lo está logrando Pemex, nos están apurando. Ha sido toda una experiencia, un reto todos los días, y todos los días se solucionan cosas y todos los días se toman determinaciones. Y eso es lo más importante, que los mexicanos asumimos el reto y estamos en esto. Secretaria Nale, pues muchísimas gracias por la oportunidad de abrir el año con esta conversación, porque sí, van a estar todo el año marcado por el sector energético, así que es muy interesante que usted le cuente al auditorio. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias, al contrario, gracias a ustedes y los mejores deseos para este 2022 y quedamos pendientes para que visiten acá 2 Bocas. Sí. Gracias, secretaria. Nada más aprovecho para preguntarle cómo ve a Ricardo Monreal, su compañero de partido, contra el gobernador de Veracruz, su estado, que gobierna su compañero de partido. Bueno, mira, yo soy veracruzana, soy senadora por Veracruz. Yo estoy convencida del excelente trabajo que está haciendo Cuitláhuac. Yo no sé cuál sea ahí la diferencia que tengan o la observación que tengan. Lo único que te puedo decir es que en Veracruz hemos bajado, o sea, hoy con Cuitláhuac vivimos en un estado más seguro, se ha bajado muchísimo el índice de inseguridad, es un gobernador bueno, honesto, lo queremos, es mi compañero de partido, hice con él campaña, pues en Veracruz lo queremos mucho al gobernador. Entonces, si hay alguna diferencia con el Senado o lo que sea, pues yo creo que esto cada quien lo debe de arreglar en su ámbito. Estamos hablando del Ejecutivo y estamos hablando del Legislativo,
que son poderes diferentes, que son poderes separados, y que cada uno debe de atender su tema en su ámbito. El respeto es muy importante. Y pues el movimiento es un movimiento que hoy gobernamos muchísimos estados, que tenemos la presidencia de la República, que tenemos mayorías o el mayor número de legisladores en las cámaras y que debemos de actuar pues todos con mucha mesura y con mucho respeto. Muchísimas gracias y feliz año, secretaria. Claro que sí, gracias. Buenas noches.